Sí, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí nuevamente. Vamos a tener un corto estudio de la palabra de Dios. Tenemos regularmente, teníamos nuestros servicios entre semana, pero ahora por causa de lo que ha estado pasando, entonces vamos a mandar este video a los hermanos y queremos saludarles a todos. Esperemos que se encuentren bien. Gracias a Dios todos los hermanos están bien de nuestra iglesia y le damos gracias a Dios pues por todas las cosas y por lo que estamos pasando. Sabemos que Dios tiene todo en control. Entonces Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo pues saludarlos, ¿verdad? Por medio aquí de los medios electrónicos, aquí la tecnología. Vamos a usar esto. Quiero dar un corto estudio, pero vamos a hacer una oración antes de empezar con el estudio. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este día, Señor. Gracias por la salvación, la vida eterna. Gracias porque usted es bueno con nosotros y porque sabemos, Señor, que usted tiene todas las cosas bajo control. Y también le damos las gracias, Señor, porque su Espíritu es quien nos guía, nos dirige y siempre está con nosotros. Señor Padre, pido de tu bendición, que bendiga este estudio, bendice a los hermanos, nuestros niños, los jóvenes, los adultos, Señor. Dios, gracias por ser bueno, gracias por cada uno. Hemos estado comunicando con los hermanos y todos, Señor, la mayoría, pues gracias a Dios están con bien, con salud. Y bendice, Señor, el estudio de su palabra. Pedimos de su Espíritu que nos hable y toque nuestro corazón, nuestra vida, Señor Padre. En el nombre de Cristo pedimos de su bendición. Amén. Bien, quiero solamente recordar aquí las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo aquí en San Juan capítulo 14, en el Evangelio de San Juan 14:27, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También San Juan 14 en el versículo 1 dice aquí: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, Dios tiene todo bajo control y uno tiene que cuidar su salud y tenemos que constantemente estar en comunión con Dios, orando y leyendo nuestra Biblia, orando unos por otros, que fue lo que el Señor dijo. Entonces vamos a mirar el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Ahora es jueves, ¿verdad? Regularmente tenemos nosotros nuestros servicios los jueves, servicio de oración, y pedimos que sigan orando, hermanos, unos por otros. Oren por la niña de la hermana Patricia, ¿verdad? En estos días pasados estaba un poco malita y vamos a continuar orando por ella, por su salud. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 11, desde el versículo 19 al 26. Aquí una lectura muy importante, algo muy bueno que nos ayuda a mantener el fuego de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y vamos a ver aquí, la palabra de Dios nos dice desde el versículo 19: ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Aquí estos son gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó,
y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es el apóstol Pablo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Queremos aquí en este estudio, hermanos, aquí hablar acerca, dice aquí en el versículo 20, dice, pero había entre ellos, dice, unos varones, dice, de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron, dice, también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Queremos hablar acerca de cuando hay uno que anuncia el evangelio, cuando hay uno que anuncia el evangelio. Ustedes saben que el evangelio son las buenas nuevas que Cristo murió en la cruz, ¿verdad?, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, ¿verdad?, y resucitó. Y esas son las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad?, que fue sepultado y resucitó. Entonces, aquí en el versículo 20, ¿verdad?, por causa de la persecución, desde el versículo 9 nos dice que fueron esparcidos por todas partes. Dice, que hubo por motivo de Esteban, pasaron, dice, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos, dice, varones. Entonces de eso queremos hablar, que habiendo entre ellos unos que predicaron el evangelio, que hablaron de la salvación. Se necesita alguien que predique el evangelio. Se necesita de entre muchos, ¿verdad?, podamos decir, de entre todos, muchos o uno que predique el evangelio. Se necesita alguien que predique el evangelio para que el pueblo se salve, para que la gente escuche. Se necesita a alguien que abra su boca y que predique el evangelio, que predique las nuevas de salvación. Se necesita uno. Entre ellos había unos que predicaron el evangelio. Entonces, gloria a Dios por esos unos. Y queremos hablar de eso. Uno que habla, uno que predica, uno que se pone de pie, uno que predica el evangelio. Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay un cambio de vida, hay dirección, que en Cristo ahora se puede servir a Dios, un cambio de vida para servir a Dios. Entonces se necesita unos, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos, con estos unos que en su corazón, ¿verdad?, decidieron, que estuvieron dispuestos, a pesar de la persecución o de lo que estaban pasando, estuvieron dispuestos a hablar, estuvieron dispuestos a ir a anunciar, a abrir su boca y a predicar el evangelio. Había unos entre todos ellos. Entonces, usted y yo, tú y yo, debemos ser como uno de ellos. Debemos ser uno de esos que hablan y que predican. El plan de Dios es salvar al mundo entero. Por eso
Él envió a su Hijo Jesucristo y el plan de Dios era salvar a toda la humanidad. Él dio su vida por todo el mundo entero. Él pagó el precio que tenía que verse pagado. Y Él dio su vida por todo el mundo entero. San Juan, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan 3:17 que la palabra de Dios dice ahí que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El versículo 18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Entonces el plan de Dios fue de salvar al mundo entero por medio de su Hijo Jesucristo, y no hay nadie más que pueda salvar. El Señor Jesucristo es el único que puede dar la salvación, que puede perdonar, que puede cambiar las vidas, que puede transformar su vida entera. Entonces el plan de Dios, salvar al mundo entero, y el corazón de Dios es salvar a la humanidad, salvar a las almas, las personas, ¿verdad?, que no tienen a Cristo como su único Salvador. La Biblia nos dice aquí, en el versículo 21, y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. La mano del Señor estaba con ellos, con estos que hablaron. Pero había entre ellos, dice, unos que hablaron. Oh, hermanos, seamos usted y yo unos de los que hablan, unos de los que enseñan, unos de los que predican. Había entre ellos unos. Entonces, cuando hay uno que anuncia el Evangelio, que lleva las buenas nuevas de salvación, dice aquí, la mano del Señor estaba con ellos. Dios va a estar contigo. El Señor va a estar contigo. Gran número creyó, gran número se convirtió. La mano del Señor estaba con ellos. Versículo 22. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos, dice, de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando uno predica el Evangelio, escuche esto, cuando uno predica el Evangelio, alguien va a oír, alguien va a oír, alguien va a escuchar, alguien se va a convertir, algo va a pasar, alguien va a oír y alguien va a creer, alguien se va a convertir, una vida va a ser cambiada, una vida va a ser transformada, va a haber salvación, porque la palabra de Dios va a traer en toda albora y fruto. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías, dice que el Señor nos dice que así como desciende de los cielos la nieve, ¿verdad? Así y cae sobre la tierra, también así será mi palabra, dice, no volverá a mí vacía. Así es de que alguien se va a convertir, alguien va a oír, pero se necesita uno. Había unos, dice, entre ellos. Cuando uno predica el Evangelio, alguien va a oír, algo va a pasar, alguien se va a convertir. En el versículo 23, hablando de Esteban, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, dice, que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es una de las cosas que cada cristiano debe de ser fiel al Señor, debe de permanecer al Señor a través de los años, a través de los tiempos, a través de las pruebas, a través de todo lo que venga. El cristiano, el Hijo de Dios, debe de estar firme, debe de estar constante, debe de estar leyendo su Biblia, debe de estar orando, debe de estar predicando el Evangelio constantemente. Dios dará de su gracia a esos unos. Dios dará de su gracia a esos unos. Dice que la mano del Señor estaba con ellos, porque aquellos hermanos miraron la visión y aquellos unos estuvieron dispuestos a predicar el Evangelio, estuvieron dispuestos a ir, estuvieron dispuestos a hablar, estuvieron dispuestos a predicar el Evangelio.
¿Cómo? Pues a través de todo lo que estaban pasando, a través de la tribulación, a través de todas las cosas que estaban sucediendo, estuvieron dispuestos. ¿Por qué? Porque sabían a quién habían creído, sabían a quién servían, sabían cuál era la mano del Señor que estaba sobre ellos. Dice aquí que la mano de Dios estaba con ellos. Pero mira lo que dice el versículo 24, dice, porque hablando aquí todavía de Esteban, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después se fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces, versículo 26, y se congregaron allí todo un año. O sea que Bernabé trae a Pablo, ¿verdad? Y van a la iglesia y se congregan allí todo un año. Esto nos habla aquí de constancia, ¿verdad? Ser constante a través del tiempo, a través de los años. Ser constante. El cristiano debe de estar constante, debe de ser fiel, debe de crecer en la gracia de Dios, debe ser enseñado en toda doctrina. Y todo va a estar en la Biblia, la palabra de Dios. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que reunirse en la iglesia. Claro que por causa de lo que está pasando no estamos congregándonos, ¿verdad? Ahorita, pero el cristiano debe ser fiel y congregarse en su iglesia local. Y enseñaron a mucha gente y a todo, y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, ahí tenemos ahí en Antioquía había muchos gentiles, ¿verdad? Y ahí nos dice que Pablo, ¿verdad? Y Bernabé ahí estuvieron congregados y enseñaron a muchos. Dios dará de su gracia a estos algunos. Dios le dará poder, Dios dará dirección para servirle, Dios le preparará mejor para servirle mejor, Dios te dará entendimiento, Dios te dará dirección, Dios te dirá lo que tienes que hacer. Pero tiene que haber esa disponibilidad, tiene que estar dispuesto a hablar, dispuesto a servir, dispuesto a morir al yo, dispuesto a morir a sí mismo, dispuesto a pagar el precio, dispuesto a estar disponible para Dios en todo tiempo. Entonces, Dios te dirá lo que tienes que hacer. Solamente ve, predica el evangelio, las buenas nuevas, sé fiel. Dice aquí que Pablo, ¿verdad? Bernabé, ellos eran fieles, se congregaron ahí todo un año, enseñaron a mucha gente y pasaron muchas cosas tremendas. Después vemos a Pablo como uno de los líderes, ¿verdad? Allí, que Dios usó grandemente. Pero cosas muy importantes: ser fiel, permanecer. Y también por aquí en Romanos, Pablo dijo en Romanos capítulo 1 y versículo 16, mira lo que dice Pablo. Él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? El evangelio, ya dijimos, son las buenas nuevas, que Cristo fue crucificado, que fue sepultado y resucitó. Y eso es lo que Pablo predicaba, lo que los primeros predicaban, y eso era lo que ellos enseñaban. Dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no importa quién sea, la condición en que esté, ¿verdad? Se le predica el evangelio, va a oír y algo va a pasar, porque así fuimos nosotros, recibimos el evangelio, así fuimos salvos nosotros, así escuchamos, así creímos. Alguien nos habló, alguien nos enseñó, y oímos y entendimos y creímos, ¿verdad? Tomamos la decisión y Dios nos salvó en ese momento que recibimos a Cristo, que se nos predicó, se nos habló la palabra de Dios. Entonces, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en todo lugar, en cada momento. La sangre de Jesucristo tiene poder para salvar, para limpiar,
para dar salvación a cualquier persona, no importa quién sea en la condición en que esté. Si se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Y confía en Jesucristo como su único Salvador, Cristo le salva, Cristo le perdona, Cristo le da salvación y cambia su vida totalmente y le da dirección y le da entendimiento y le da visión, dirección para servirle a Él. Entonces, ¿por qué es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, o sea que a los judíos y a los gentiles. Entonces, cuando hay uno que anuncia el evangelio, y dice aquí en el versículo 20, pero había entre ellos, dice había entre ellos unos. Entonces, hermanos, tiene que haber entre la multitud, entre muchos, tiene que haber unos, y ese uno tiene que ser usted y yo. Ese uno tiene que ser para que nosotros podamos venir y estar dispuestos y decirle: Señor, yo quiero ser ese uno. Señor, yo quiero que usted haga algo en mi vida. Yo quiero que usted me dirija. Yo quiero que, Señor, yo pueda ir, predicar el evangelio, hacer la diferencia. Yo quiero ser de bendición, yo quiero servirle. Pero, qué bendición poder ser uno. Pero había entre ellos unos. Había entre ellos, entonces se necesita alguien tiene que hablar, alguien tiene que predicar, y ese debemos de desear de ser usted y yo. Había unos entre ellos, y entonces el plan de Dios fue salvar al mundo entero, y fue lo que ellos empezaron a predicar de Jesucristo. Y cuando uno, ¿verdad?, predica el evangelio, alguien va a oír. Algo va a pasar. En toda labor hay fruto. Salvación va a llegar a la vida de una persona y un cambio de vida totalmente, pero tiene que haber tiene que haber uno que va y que enseña. Bien, hemos terminado con el estudio de la palabra de Dios en esta tarde, y esperemos que haya sido de bendición y de ánimo, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, podamos tener constantemente ese fuego de predicar el evangelio, de llevar las buenas nuevas, de hablar de Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, ¿no? Qué tan guapos estamos, o qué tan chulo y esto y aquello, no. Hablamos de Jesucristo, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón. Entonces, no dejemos de hablar, no dejemos de predicar el evangelio. Y el Señor ya viene pronto por nosotros. Vamos a estar continuando hacia adelante, orando unos por otros, para que pronto podamos otra vez, ¿verdad?, reunirnos aquí con la iglesia, con los hermanos. Entonces, hermanos, siga constante, lea su Biblia, oren constantemente, oren unos por otros, cuídense, cuiden su familia, cuiden sus niños, cuiden sus jóvenes, hermanos. Y bueno, aquí vamos a estarnos como quiera comunicándonos constantemente. Dios les bendiga, y vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos ha dado esa bendición, esa oportunidad de nosotros, Señor, poder ser sus siervos. Y Señor, gracias porque también nos ha dado la oportunidad. Es un privilegio que Señor, usted pueda llamarnos como unos de esos, de entre muchos que van, que hablan, que están dispuestos. Señor, sigue bendiciendo a su pueblo, sigue levantando más obreros, sigue levantando, Señor, más siervos. Y Padre, bendice y cuida y guarda a los hermanos, y nos ponemos en tus manos, Señor, que constantemente podamos estar predicando el evangelio, hablando las buenas nuevas a otros, Señor, y sea tu mano bendita, Señor, que nos dirija. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.